¿Alguna vez saliste de una conversación con la sensación incómoda de haber entregado más de lo que pretendías, como si algo profundo y personal hubiese sido expuesto sin querer? A veces sucede en Internet, en esos intercambios apresurados donde compartimos demasiado mientras buscamos sentirnos conectados. Otras veces ocurre cara a cara, cuando en medio del silencio, una parte vulnerable de ti se abre con la esperanza de ser comprendida, y al final, te preguntas si compartiste algo demasiado íntimo, algo que era casi sagrado. Carl Jung reflexionó que lo oculto dentro de la psique humana no siempre está ligado a la oscuridad o al mal. En muchos casos, se trata de una dimensión espiritual, de algo puro que exige protección en lugar de exposición. En un mundo que constantemente nos anima a hablar, a mostrarnos, a ser visibles, esta idea desafía la narrativa dominante. Tendemos a creer que expresarnos es el camino hacia la libertad, pero la verdadera libertad puede adoptar formas más silenciosas. A veces, elegir lo que no se dice es una forma más poderosa de respeto propio. Hay una fuerza en la contención que rara vez reconocemos. La libertad también puede encontrarse en la capacidad de guardar algo para nosotros. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete para seguir explorando esta otra forma de libertad, la que no grita, pero transforma. Dale me gusta, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de reconexión profunda, palabra por palabra, silencio por silencio. No todo lo que comprendemos necesita una audiencia para tener valor. En la era actual, donde se glorifica la exposición constante y las redes sociales premian la apertura sin filtros, se ha confundido honestidad con exhibicionismo. Se nos ha enseñado que decir todo es sinónimo de ser valientes, pero esa ecuación puede engañarnos. Jung ya lo intuía, visibilidad no es lo mismo que significado. La transparencia, en ocasiones, no proviene de la autenticidad sino de una urgencia interna, a veces inconsciente, de ser validados. Esa necesidad disfrazada de valentía puede alejarnos de nuestra propia esencia. Cuanto más hablamos solo para llenar el silencio externo, más nos distanciamos del verdadero sonido que importa, el eco de nuestra voz interna. Y proteger esa voz, mantenerla intacta en lugar de dispersarla, puede ser el acto más honesto de todos. Hay una fuerza casi mágica en preservar un instante solo para ti. No se trata de temores ni de escapar, sino de reconocer que hay experiencias internas que solo florecen cuando no son tocadas por el ruido externo. Algunas verdades personales, lejos de ser reprimidas, simplemente encuentran su mayor poder cuando se cultivan en la intimidad del alma. Cuando compartimos lo auténtico con quien no está preparado para recibirlo, el daño no está solo en ser malinterpretados, sino en experimentar una disolución interna. Nuestra identidad se diluye poco a poco entre miradas que no comprenden y oídos que no saben sostener. Y en esa multitud de interpretaciones ajenas, podemos perder el hilo de quienes somos en esencia. Por eso, antes de abrir la boca, conviene hacer una pausa y cuestionar con honestidad, ¿para quién va dirigido esto? ¿Qué parte de mí estoy permitiendo que cruce ese umbral? Porque las palabras no son inofensivas, cada una abre un portal invisible, una entrada directa hacia nuestro interior emocional. Sin embargo, no todas las puertas deben ser franqueadas, ni todas las presencias merecen acceso a nuestros espacios más sagrados. Algunos pensamientos están hechos para actuar como guardianes, no como confesiones. Algunas emociones, igual que las semillas delicadas, necesitan un terreno fértil y seguro, y lanzarlas en suelo ajeno antes de tiempo es negarlas la oportunidad de crecer. Esto no es una invitación a guardar silencio por temor, sino un llamado a valorar el ritmo natural de nuestra revelación interior. A veces, los procesos más poderosos suceden lejos del escenario, en rincones discretos donde nadie aplaude, ni cuestiona, ni interfiere. En esos momentos apartados del juicio ajeno, es cuando la psique se entrega a su labor más trascendental, reconstruirse, comprenderse, transformarse. No bajo el ojo de otros, sino en la honestidad del propio corazón. Comencemos planteando una pregunta profunda y directa. ¿A quién estás ofreciendo tu relato personal? ¿Cuál es la intención real detrás de compartirlo? Lo curioso es que muchas veces, el proceso inicia de forma sutil. Un comentario hecho al final de un día agotador, un momento de vulnerabilidad que se escapa sin aviso, una confesión envuelta en la necesidad de sentirnos comprendidos. Tal vez fue con alguien que parecía confiable, alguien con quien creíste que podías bajar la guardia. Compartiste un trozo auténtico de tu historia, tal vez una herida antigua,
tal vez una esperanza reciente, y lo hiciste en nombre del vínculo humano. Pero, con el paso de los días, algo dentro de ti empieza a inquietarse. Revives esa escena una y otra vez, te detienes en cada palabra que pronunciaste, en su expresión, en ese silencio que se alargó después, y comienza a instalarse una duda difícil de ignorar. No se trata de haber dicho algo incorrecto. El malestar proviene del hecho de que esa parte tuya ahora circula fuera de ti. Ya no está contenida entre tus propios límites, ahora habita en otra mente, y con eso llega la posibilidad de ser malinterpretada, trivializada o incluso utilizada de forma que nunca imaginaste. Carl Jung sugería que la psique humana anhela profundamente ser vista, pero también advertía que no todo aspecto de nuestra identidad está listo para mostrarse, ni necesita ser revelado ante cualquiera. Revelar demasiado, demasiado pronto, puede no ser un acto de liberación, sino una manifestación de una herida silenciosa, una necesidad oculta de validar nuestra existencia, de confirmar que lo que sentimos importa. Hoy en día, esa necesidad encuentra escaparates por todas partes. Plataformas sociales que recompensan la exposición constante, conversaciones superficiales que simulan intimidad e incluso vínculos efímeros que ofrecen compañía sin presencia real. En ese escenario moderno, la línea entre autenticidad y autoexposición se vuelve difusa. Y aquí radica la importancia de elegir cuidadosamente el público de nuestra historia. No todo lo vivido merece ser proyectado. A veces, lo más sabio y poderoso es resguardar ciertos fragmentos hasta que encuentren un espacio fértil y seguro para florecer. Si este contenido tocó algo en ti, déjame un me gusta, compártelo con quien lo necesite y cuéntame en los comentarios qué resonó más contigo. Tus palabras también pueden ser parte de este espacio de verdad y conexión. Y aquí es donde muchas veces tropezamos sin darnos cuenta. Lo que en un principio parece un alivio, un momento liberador, puede volverse una puerta que se abre sin posibilidad de cerrarse del todo. Esa urgencia por compartir puede nacer de la necesidad humana de ser comprendidos, pero cuando lo hacemos con rapidez o con demasiada frecuencia, estamos concediendo acceso a rincones muy delicados de nuestra vida emocional a personas que aún no han demostrado merecer ese privilegio. Una vez que alguien cruza ese umbral, no todos observan con respeto. Algunos remueven los elementos del lugar, alteran el significado, o se llevan parte sin pedir permiso. Eso que ofreciste desde la vulnerabilidad, aquello que para ti fue catarsis o desahogo sincero, puede ser interpretado por otros como señal de debilidad. Fragmentos que compartiste desde la confianza se transforman en ecos que resuenan en conversaciones que ya no controlas. Y entonces aparece ese malestar silencioso. Al principio es una punzada leve, fácil de ignorar. Pero con el tiempo, se instala como una incomodidad persistente. Te sientes expuesta, desdibujada, usada. Como si tu historia ya no te perteneciera del todo. No es que hayas cometido un error al hablar, sino que lo hiciste cuando la parte de ti que habló aún estaba en construcción. Por eso Carl Jung enfatizaba tanto el valor del espacio interior privado, no como un refugio por miedo, sino como un santuario que requiere protección. Lo que aún está naciendo dentro de nosotros necesita tiempo, cuidado y silencio para madurar. Tratar de mostrarlo antes de tiempo puede ser igual a arrancarlo de raíz. Como una semilla aún enterrada que, si se extrae para enseñarla a otros, deja de crecer. La metamorfosis interior no se acelera con la exposición, se profundiza en lo oculto. Y sin embargo, seguimos cayendo en el impulso de mostrar partes de nosotros antes de que estén listas para ver la luz. Lo hacemos con la esperanza silenciosa de que alguien externo nos devuelva una imagen de quienes somos. Pero la verdad es que la comprensión genuina no nace del reflejo en los ojos ajenos, sino del valor de mirarnos a solas, sin intérpretes, sin testigos, sin necesidad de traducción. La verdadera claridad surge del silencio que permite escuchar lo que normalmente ignoramos. Aparece en esos momentos donde la soledad no es un castigo, sino un espacio fértil, donde podemos sentarnos en medio del caos interno sin intentar organizarlo para hacerlo entendible. En esa quietud se gestan las respuestas más honestas. Al expresar demasiado y demasiado pronto, interrumpimos procesos sutiles que aún estaban desarrollándose. Es como interrumpir una sinfonía antes del clímax. El mensaje se queda a medias y el alma siente que algo fue arrebatado. Esa interrupción no solo nos desconecta, sino que puede hacernos sentir que nuestra historia ya no nos pertenece. Entonces,
¿Cómo distinguir entre compartir con conciencia y exponerse sin protección? La clave no está en lo que dijiste, sino en lo que sientes después. Si te invade una sensación de alivio, si te sientes más enraizado, en paz contigo mismo, puede que hayas vivido un momento de comunión verdadera. Pero si, al terminar, te sientes desorientado, autoconsciente o vulnerable de una forma que desarma en lugar de nutrir, quizás cediste algo que aún debía mantenerse guardado. No estás aquí para entretener ni para explicar tu dolor a quienes no caminan a tu lado. Tu vida interior no es un espectáculo, ni tu proceso de sanación una mesa redonda. Es íntimo, es sagrado, y merece ser tratado con la misma reverencia que le darías a lo más frágil que llevas dentro. Aprender a honrar tu historia es también aprender a custodiarla. No porque el mundo sea enemigo, sino porque no todos fueron creados para sostener lo que tú has tenido que atravesar. El silencio, entonces, no es ausencia de verdad, es una forma de presencia más profunda. A veces, lo que mostramos no nace de una búsqueda de conexión real, sino de una necesidad velada de protección o de sentirnos poderosos ante un mundo que exige versiones editadas de quienes somos. Y es así, sin darnos cuenta, como comenzamos a ceder el control de nuestra propia narrativa. Entregamos llaves emocionales a puertas que jamás debieron ser abiertas por cualquiera. Existe un momento sutil pero crucial en el que dejamos de comunicarnos con autenticidad y empezamos a representar. No sucede de golpe, puede empezar con algo tan simple como una publicación que obtiene atención inesperada o con un elogio lanzado al pasar que toca un rincón sensible. En ese instante, algo se activa. Sin necesidad de palabras, la mente dice, hazlo otra vez. Dals más de eso. Y entonces, casi por reflejo, empezamos a ofrecer versiones de nosotros mismos que garanticen ese mismo efecto. Desde ahí, se construye un personaje, victorias exageradas para ser aplaudidas, momentos humanos suavizados o eliminados porque no encajan en la estética de perfección. Poco a poco, la vida real, con sus matices, contradicciones y pausas, es reemplazada por una narrativa que solo sobrevive si puede ser celebrada. Carl Jung advertía sobre la persona, esa máscara social que creamos para ser aceptados. No la condenaba, reconocía su función adaptativa. Pero nos recordaba que perder de vista que es solo un rol, y no nuestra esencia, es el verdadero peligro. Hoy, el entorno digital premia tanto esa máscara, que resulta fácil olvidar que hay un rostro genuino detrás. La autenticidad no es el exceso de exposición. Es la valentía de vivir sin convertir cada emoción en espectáculo. Tal vez la verdadera fuerza está en saber qué guardar, cuándo hablar y a quién abrir la puerta. A veces, basta con que una sola publicación vulnerable reciba elogios por ser auténtica para que algo en el interior empiece a cambiar. Lo que comenzó como una expresión genuina se transforma poco a poco en una rutina emocional empaquetada, presentada como confesión pero diseñada para ser aplaudida. Sin darnos cuenta, entramos en una dinámica donde compartimos nuestras heridas no para sanarlas, sino para que generen impacto, likes, comentarios, validación. Y lo más inquietante, incluso rodeados de corazones virtuales y emojis de apoyo, nos sentimos extrañamente vacíos. Porque la máscara de la sinceridad ha tomado el lugar de la sinceridad real. Carl Jung sugería que las partes de nuestra psique que no han sido integradas tienden a buscar en el exterior lo que no han hallado en el interior. Aquello que no ha sido aceptado dentro de nosotros clama por validación fuera. Y en ese afán, convertimos la exposición emocional en espectáculo. Se siente como sinceridad, pero es una representación cuidadosamente armada. Como un analgésico momentáneo que calma por fuera, pero no sana en lo profundo. Y es que la liberación real no proviene del eco digital, sino del trabajo silencioso de volver a habitar lo que somos sin convertirlo en vitrina. ¿Te resonó este mensaje? Entonces hazlo llegar más lejos. Dale me gusta, compártelo con alguien que esté en su propio proceso y déjame un comentario. Me encantará leerte y seguir este camino contigo. Cada vez que moldeamos nuestra realidad para obtener aprobación externa, reforzamos silenciosamente la idea de que nuestra versión más cruda y auténtica no es suficiente, o peor aún, que no es digna de ser amada. Este acto aparentemente inocente deja una marca invisible. Con el tiempo, surge un tipo de vigilancia interna constante, como si una parte de nuestra conciencia quedara atrapada revisando cada gesto, palabra o emoción a través del filtro de cómo será percibida.
Incluso cuando intentamos descansar, hay una fracción de nuestra atención que ya no está con nosotros, que está pensando en cómo será recibida la próxima publicación, cómo se interpretarán nuestras acciones, qué narrativa estamos escribiendo sin querer. Esa fricción entre el vivir y el representar alimenta una ansiedad silenciosa, porque no se puede habitar plenamente el presente si se está simultáneamente narrándolo para una audiencia invisible. Y no es un precio que pagamos solos. Las conexiones más íntimas comienzan a deteriorarse cuando dejamos de ser y comenzamos a actuar. Los amigos ya no son refugios emocionales, sino espectadores que esperamos que aplaudan. Las relaciones amorosas se convierten en vitrinas donde exponemos lo mejor de nosotros, esperando aprobación. Hasta nuestras interacciones más rutinarias se ven teñidas por el deseo de ser percibidos favorablemente. La intimidad real no nace en la exposición medida. Se construye en espacios donde no hay guión ni cámaras, donde el llanto no necesita subtítulos y la risa no está programada. Es en esos momentos imprevistos, una mirada sostenida, un silencio que no se interrumpe, un abrazo fuera de foco, donde florecen los vínculos verdaderos. Cuando todo lo que compartimos está mediado por la óptica externa, las emociones más genuinas pierden su peso. Y aunque estemos rodeados de corazones virtuales, seguidores o aplausos, podemos seguir sintiéndonos radicalmente invisibles. Porque el reconocimiento exterior jamás podrá compensar la desconexión interior. Tal vez el primer paso hacia la sanación sea hacer una pregunta valiente: ¿estoy viviendo para ser visto o para sentirme vivo? El camino hacia uno mismo no comienza con respuestas, sino con la disposición profunda a mirar lo que hay debajo de la máscara y sostener la mirada. Haz una pausa por un momento. Pregúntate con sinceridad: ¿qué estoy a punto de compartir y para qué? Si la respuesta oculta tiene que ver con sentirte valiente o controlar la forma en que los demás te perciben, entonces es posible que estés actuando desde la urgencia y no desde la autenticidad. Respira profundo. Reconoce ese impulso y déjalo pasar, como una nube pasajera en el horizonte. No todos los impulsos son señales. Algunos son ecos de una necesidad momentánea, no instrucciones sagradas. Practica guardar pequeños triunfos solo para ti. Siente cómo el logro se asienta en el cuerpo sin necesidad de ser aplaudido. Permite que el orgullo íntimo de haber llegado a una meta viva contigo en lo privado antes de vestirlo para el público. No como un secreto, sino como una afirmación silenciosa de autosuficiencia. Con el tiempo, descubrirás que el respeto por uno mismo crece de forma natural cuando no se alimenta constantemente del reconocimiento externo. A continuación, intenta otro ejercicio sutil. Comparte pequeñas verdades, esas que no necesitan gran producción ni justificación, con personas en las que realmente confías. Admite un error reciente, nombra una duda sin resolver, comparte una vulnerabilidad sin adornos ni dramatismo. Di, simplemente, no lo sé. Y mientras lo haces, observa. Observa con qué personas puedes ser auténtico sin sentir que te están evaluando. Observa quien te mira con presencia plena y quien te escucha solo para sostener la versión que quieren de ti. Este tipo de experiencia es reveladora. Muestra en quien puedes apoyarte sin temor y con quien aún estás interpretando un papel. Con el tiempo, prioriza la profundidad en relaciones que ya te validan tal como eres, en lugar de buscar nuevas audiencias que necesiten convencerte de tu valor. Construye desde la aceptación, no desde la ansiedad de ser aceptado. Y sobre todo, empieza a reclamar momentos cotidianos sin necesidad de convertirlos en contenido. Prepara una comida solo por el placer de saborearla. Termina una caminata sin registrar los pasos. Escribe unas líneas de poesía sin intención de publicarlas jamás. Regálate experiencias no filtradas, simplemente vividas, sin testigos ni likes. Este tipo de intimidad contigo mismo reeduca tu sistema nervioso. Le enseña que la plenitud no necesita vitrinas, que el valor real no se mide por el volumen del aplauso, sino por la serenidad que se siente cuando estás contigo y es suficiente. Sí, esa sed de aceptación puede volver una y otra vez, como lluvia constante sobre el tejado de nuestra conciencia. Pero cada vez que eliges no convertir tu experiencia en un producto para mostrar, reclamas un espacio sagrado dentro de ti donde el ego se silencia y el ser esencial puede simplemente existir. Desde ese refugio auténtico, las palabras que un día elijas compartir nacerán no desde la necesidad de impresionar, sino desde el deseo genuino de conexión.
Ese es el giro transformador, el paso de una existencia coreografiada a una vida verdaderamente vivida, donde el simple hecho de experimentar se convierte en la mayor recompensa. Pero ¿cómo empieza este desliz sutil hacia lo escenificado? De forma casi imperceptible. Estás viviendo un instante bello, una carcajada que estalla sin aviso, una pequeña victoria personal, una conexión real con alguien, y sin darte cuenta, pasas de habitarlo a observarlo desde afuera. Tu mente comienza a empaquetarlo, a moldearlo. Te preguntas si ese momento luciría bien en una historia, si debería capturarlo para no perderlo. Y sin darte cuenta, dejas de estar presente para convertirte en cronista de ti mismo. En vez de quedarte dentro de esa luz, te detienes para encuadrarla. Y así, poco a poco, tu vida se convierte en una serie de vitrinas digitales, cuidadosamente curadas para agradar, para provocar reacciones específicas que has aprendido a necesitar. La experiencia genuina empieza a sentirse incompleta si no viene acompañada de prueba visual. No porque no la valores, sino porque el mundo te ha enseñado a confirmar lo vivido a través de un clic. Las redes sociales nos han ofrecido un megáfono sin precedentes para compartir, pero con él vino una consigna invisible: si algo tiene valor, debes exhibirlo. Así que mostramos nuestras ruinas emocionales, nuestros logros, nuestras alegrías, incluso los fragmentos de nuestra sanación, como si solo al exponerlos se volvieran reales. Sin embargo, hay una libertad inmensa en volver a vivir para uno mismo, en reencontrar el gozo sin la presión del testimonio público. Porque en el silencio donde no hay espectadores, el alma finalmente respira. Y en esa quietud florece lo más importante, una vida que se honra no por cómo se ve, sino por cómo se siente. Especialmente cuando se trata de nuestra sanación. Porque detrás de cada imagen cuidadosamente editada, detrás de cada frase calculada, muchas veces habita una verdad más callada, más incómoda. Una verdad que no siempre estamos dispuestos a ver sin la seguridad de una ovación. A veces, no tememos mostrar quiénes somos, sino hacerlo sin público. Carl Jung advertía sobre el riesgo de identificarnos demasiado con la persona, esa máscara social que usamos para movernos en el mundo exterior. No es que la máscara en sí sea nociva, es necesaria, pero se vuelve peligrosa cuando comenzamos a confundirla con nuestra identidad completa. Mientras más diseñamos nuestra vida para ser consumida, más nos distanciamos del arte de simplemente vivirla. Y ese proceso de desconexión rara vez ocurre de forma abrupta. Se instala lentamente, sin hacer ruido. De pronto, eliges tu ropa no porque te sientes tú en ella, sino porque sabes que se verá bien en una foto. Escoges un café, un parque o un rincón del día no porque te llaman el alma, sino porque ofrecen el fondo perfecto para una historia. Y los momentos dejan de sentirse valiosos por lo que provocan, y empiezan a parecer importantes solo si son compartibles. Lo íntimo se vuelve escenografía. La experiencia se convierte en estrategia. Te ves inmerso en una presión silenciosa para mantener una narrativa, siempre coherente, siempre inspiradora, siempre visible. Y entonces ya no ríes, lloras o evolucionas. Empiezas a administrar tu existencia como si fuese una marca, una versión empaquetada de ti para ser presentada al mundo. Pero aquí está la verdad que nadie publica: el alma no florece bajo vigilancia. No hay evolución profunda cuando todo lo que sientes está siendo monitoreado, medido o editado. La autenticidad no nace de la exposición, sino de la intimidad con uno mismo. Y cuando recuperas esa conexión, cuando te permites vivir sin representar, sanar sin exhibir y sentir sin medir, ahí es cuando la vida, finalmente, te pertenece de nuevo. Lo que realmente necesita el alma no es más exposición, sino quietud. Carl Jung afirmaba que el verdadero ser se manifiesta en el silencio, no en el escenario. Cada vez que convertimos un instante genuino en contenido, le restamos profundidad, su significado se diluye en el gesto de documentarlo. La verdadera intimidad, esa conexión profunda con uno mismo o con otro, no puede ser empacada ni comprimida en una historia. No se publica, se vive. Reclamar la soberanía sobre tu propia experiencia comienza justo ahí, cuando decides dejar que los momentos respiren por sí solos. Sin fotografías. Sin subtítulos. Sin likes. Dale permiso a la alegría para expandirse sin testigos. Permite que la tristeza transcurra sin necesidad de convertirla en narrativa.
Vuelve a ser simplemente tú, una persona presente, no una proyección curada. Hazte una pregunta poderosa: si nadie más supiera de esto que estás viviendo, ¿seguiría siendo importante para ti? Si la respuesta es sí, entonces has tocado algo auténtico. Pero si sientes esa urgencia por compartirlo, si experimentas ansiedad en el silencio, tal vez lo que necesites no sea una audiencia, sino un momento contigo mismo. Hay un poder sereno, casi sagrado, que nace cuando dejas de necesitar explicarte. Al principio, el silencio puede parecer una forma de aislamiento. Para quienes han vivido en voz alta, narrando cada emoción en redes sociales, compartiendo en exceso incluso los monólogos internos, guardar algo solo para ti puede sentirse incómodo, incluso antinatural. Pero algo sutil cambia con el tiempo. El silencio deja de ser ausencia y se transforma en raíz. En ese espacio sin testigos, sin edición, sin validación externa, comienza la transformación real. Ese silencio que alguna vez confundiste con vacío, comienza lentamente a revelarse como presencia pura. No te estás borrando, te estás encontrando de nuevo. Muchas personas alcanzan este umbral, ese punto de inflexión delicado y poderoso, solo después de haberse desgastado intentando ser vistas, comprendidas, sostenidas. Después de haber invertido lo mejor de sí mismas en trabajos que nunca reconocieron su valor, en vínculos que escucharon solo para usarlo confesado más tarde como arma. Después de esforzarse tanto por ser entendidas por otros, se olvidaron cómo escucharse a sí mismas. Y así llegan al borde, no con fanfarria, sino en lo más simple. A menudo, es tarde en la noche. Un momento de lucidez entre la fatiga y la calma. Ahí, en la pausa silenciosa, despierta una certeza dolorosa pero necesaria. Mostrarse no siempre significa ser visto con profundidad. Hablar no siempre garantiza ser sostenido. Y ser aplaudido no es igual a ser amado. Carl Jung escribió que el alma no crece bajo el foco de atención, sino en lo oculto, en lo simbólico, en lo que no necesita justificación. No es en la manipulación ni en la sobreexposición donde florece, sino en el recogimiento sagrado. Como la semilla que se transforma solo si permanece enterrada en oscuridad fértil, hay verdades que requieren tiempo, silencio y protección para desarrollarse con integridad. Cuando exponemos nuestras ideas antes de haberlas comprendido del todo, dejamos espacio para que se distorsionen. Cuando revelamos nuestros sueños antes de que hayan echado raíces, corremos el riesgo de que voces ajenas interfieran en su dirección. Hay fuerza en la contención. Hay claridad en el misterio. Y hay profundidad en lo que aún no se ha dicho, pero vive, y crece, con firmeza dentro de ti. El silencio se revela, entonces, como un santuario interior. No como ausencia, sino como acto consciente de protección. Es el espacio sagrado donde aquello que aún es tierno e inmaduro puede fortalecerse sin la exposición prematura. Piensa en alguien que ha decidido alejarse del ruido público, no por vergüenza, sino por instinto de preservación. Tal vez esa persona eres tú. Tal vez antes compartías cada pensamiento, cada pequeño fragmento de tu día, y ahora simplemente observas tu pantalla sin necesidad de responder. Tal vez antes sentías que debías justificar cada elección, y ahora bastan una sonrisa suave, un gesto sereno. La verdad detrás de ese cambio es sencilla, pero profunda. Estás recuperando algo invaluable, el derecho de crecer en silencio. Porque es ahí, en lo quieto, en lo no expuesto, donde empieza a surgir tu voz verdadera. No la que fue entrenada para agradar, impresionar o argumentar, sino esa voz interior que lleva tiempo dormida bajo el ruido exterior. La que no necesita explicaciones ni sabe de guiones. Esa parte de ti que simplemente sabe cuando algo vibra en desarmonía, aunque no sepas bien por qué. No puede probarlo. No necesita pruebas. Porque es la voz que ha dejado de buscar aprobación para sentirse viva. No grita. No se exhibe. Pero cuando habla, es tan radicalmente honesta que se convierte en brújula. Y volver a esa voz no es un retroceso. Es una vuelta a casa. Entrar en el silencio no siempre se siente como un refugio. Al principio, puede ser incómodo, como si se despejara el ruido solo para dejar al descubierto preguntas que evitábamos hace tiempo. Las distracciones que antes tapaban nuestras dudas más íntimas se disuelven, y lo que queda somos nosotros, con nuestras emociones crudas y sin audiencia.
Es natural sentirse solo en ese espacio al principio. Es natural querer correr de vuelta al ruido familiar. Pero si logras quedarte, si eliges permanecer contigo el tiempo suficiente como para empezar a ver más allá de la superficie, algo profundamente transformador ocurre. Descubres rincones de ti que habían estado esperando ser escuchados sin intermediarios. Lo inédito de tu mundo interior, eso que aún no tenía forma ni palabras, empieza a emerger. Y entonces, casi sin esfuerzo, tu energía comienza a cambiar. Ya no eres tan accesible a quienes no merecen tu tiempo. Ya no sientes la necesidad de contar cada capítulo para ser validado. En su lugar, proteges lo que verdaderamente importa. No desde el aislamiento, sino desde la conciencia. Y algo más sutil ocurre. Sin necesidad de explicaciones, el entorno lo percibe. Puedes no estar publicando límites, pero ahora los encarnas. Puedes no estar relatando tu sanación, pero tu presencia transmite integridad. Te vuelves menos reactivo, más enraizado. El silencio ya no te silencia, te afirma. Porque hay algo profundamente poderoso en alguien que ha dejado de buscar aprobación. Que no necesita demostrar nada para sentirse completo. Una persona que, simplemente, es, y cuyo silencio habla más que cualquier discurso. No se trata de guardar silencio para parecer enigmático ni de esconderse detrás del misterio como estrategia. Se trata de reconocer una verdad más profunda, que lo sagrado merece un espacio igual de sagrado. No todo necesita transformarse en contenido. No cada vivencia está destinada a ser convertida en narrativa pública. Algunas historias, por más bellas o reveladoras que sean, fueron hechas para llevarlas en soledad. Como ese instante íntimo en el que decides, sin espectáculo, escoger la paz sobre la aprobación. Como esa certeza silenciosa de que tu verdad tiene valor, incluso si nadie más la valida. Incluso si nadie la ve. Por eso, la próxima vez que sientas la urgencia de explicar, haz una pausa consciente. Detén el impulso y pregúntate con honestidad, ¿lo estoy haciendo desde la necesidad de expresarme o desde el impulso de proteger lo que aún necesita cuidado? Porque a veces, lo que no se dice es lo que más profundamente sostiene nuestra integridad. Y es ahí donde comienza la transformación verdadera. No cuando te perciben como fuerte, ni cuando ganas argumentos o acumulas seguidores, sino cuando tu silencio lleva la fuerza de quien ya no necesita ser aprobado para sentirse completo. Llega un momento sutil, pero absolutamente revelador, en el que descubres que no necesitas testigos para sentirte auténtico. Que tu existencia, sin adornos ni escenarios, es suficiente por sí misma. Ese instante, casi imperceptible, es el inicio de un tipo de libertad que no se muestra, pero se siente. Una libertad que no se comparte, pero que transforma. La transformación más profunda muchas veces llega después de un largo ciclo de representaciones. Cuando los aplausos cesan, cuando la audiencia ha desaparecido y las luces del escenario se apagan. Ahí estás tú, frente al espejo, ya no interpretando un personaje, sino descubriéndote como persona. Sin guiones que memorizar, sin filtros que aplicar, sin historia que adornar. Solo tú. Cruda, real, suficiente. Y en ese instante silencioso, algo muy antiguo dentro de ti, algo que siempre estuvo esperando, finalmente respira. Carl Jung hablaba de la selva interior, esa esencia primitiva y genuina que existe debajo de todos los papeles que hemos desempeñado para encajar, impresionar o sobrevivir. Pero para llegar a ese lugar, muchas veces hay que atravesar un silencio profundo y sin adornos. Un silencio sin público, sin libreto, sin expectativa. Es en esa pausa donde escuchas una voz que no habías reconocido del todo. Una voz sin pretensión, sin eco, sin maquillaje. Y empieza a revelarte algo impactante, que muchas de las decisiones que tomaste, las personas que amaste, los caminos que seguiste, hasta cómo vestías o cómo hablabas, fueron menos producto de tu autenticidad y más una respuesta al deseo de ser visto, aceptado, validado. Y esta verdad suele caer en momentos de transición, una separación que redefine tu historia, la pérdida de una carrera que te había consumido o un traslado a un lugar donde nadie sabe tu nombre. Ahí, en la ausencia de espectadores, tu identidad empieza a desvestirse de las narrativas impuestas. Lo que queda es lo que siempre fue tuyo, una vida que ya no necesita actuar para ser verdadera. Ya no hay necesidad de justificar cada decisión ni de narrar cada paso del crecimiento.
Simplemente comienzas a vivir tu vida, con integridad tranquila. El verdadero poder de una verdad sin artificios no necesita escenario ni audiencia para tener impacto. No requiere validación externa para sentirse real. La autenticidad no es un acto, es una forma de presencia, y una vez que dejas de vivir en respuesta a las opiniones, elogios o juicios ajenos, empiezas a caminar con una libertad distinta. No es explosiva ni espectacular, pero es sólida. Es quieta, pero transformadora. Claro, volver a actuar puede ser tentador. La validación externa es seductora, inmediata, casi embriagante. Compartir nos hace sentir conectados, o al menos nos da esa impresión. Pero no toda conexión nutre. No toda respuesta es verdadera. Y cuando moldeas continuamente tu vida para ser aceptada por una audiencia, corres el riesgo de olvidar cómo se siente algo si no estás pensando primero. ¿Cómo será percibido esto? Por eso, haz el experimento, reconecta con lo real. Respira antes de publicar. Pregúntate si esto se siente auténtico para ti, incluso si nadie más lo viera. Deja que tu experiencia tenga valor sin necesidad de testigos. Deja que tu alegría crezca sin ser registrada. Deja que tus procesos interiores maduren sin ser interrumpidos por la necesidad de traducirlos. Y en ese espacio reservado, silencioso, más tuyo que nunca, la vida vuelve a sentirse como algo vivido, no como algo representado. Sostén tu alegría por un momento. No la compartas. No la analices. Déjala ser solo tuya. Quédate con ella en silencio, sin intentar explicarla ni traducirla. Porque en ese espacio íntimo sucede algo extraordinario. Reaparece una versión de ti misma que no necesita escenario para existir, ni miradas para florecer. Es una parte de ti que no se esfuerza por justificar nada. Que no tiene que demostrar su valía. Que no necesita ser observada para sentirse real. No es ocultamiento. Es regreso. Es volver a casa. Y en ese regreso, te das cuenta de algo revelador. Lo más auténtico de tu vida suele ser aquello que nadie celebra en voz alta. La paz silenciosa. El perdón sin espectáculo. Las decisiones difíciles tomadas en soledad, sin aprobación ni testigos. La serenidad de simplemente ser quien eres, incluso cuando no hay nadie mirando. Es ahí donde tu historia renace. No desde la visibilidad, sino desde la honestidad. No con grandes gestos, sino con alineación silenciosa. No desde la actuación, sino desde la calma que brota de estar verdaderamente contigo. Permite que este momento sea tu invitación a explorar el silencio. No un silencio que nace del temor o de la censura, sino uno que surge del respeto profundo. Un silencio que cuida tu alegría como si fuera una llama sagrada, no una chispa lanzada al escenario para que todos la miren. No le debes al mundo una transparencia constante. Lo que te debes es tu propia presencia plena. Y, a veces, eso comienza con la elección de no decir nada. Carl Jung creía que la verdad del alma se revela en el silencio. No entre los ecos del reconocimiento, no en la multitud que espera tu próximo capítulo, sino en ese espacio quieto donde nada necesita ser explicado ni adornado. Ahí, donde ya no sientes que necesitas demostrar tu valía, tu evolución o tu bienestar, lo único que importa es sentirlo de verdad. Sostenerlo contigo. Habitarlo desde dentro. Resiste el impulso de anunciar tu próximo logro. Deja que una victoria respire en las páginas privadas de tu diario. Ríe con el alma, no para capturar el momento, sino porque estás viva. No porque necesites mostrarlo, sino porque se siente tan real que basta con vivirlo. Observa lo que ocurre cuando dejas de traducir cada emoción en algo compartible. Al principio, puede sentirse incómodo, como si estuvieras ocultando una parte esencial de ti, pero si atraviesas esa incomodidad, algo empieza a revelarse. Lo que parecía secreto se transforma en soberanía. No estás reprimiendo. Estás protegiendo. En una cultura que glorifica la visibilidad constante, elegir el misterio es un acto radical de cuidado personal. Porque cuando entregas todo de ti, no queda nada donde tú puedas nutrirte. En cambio, cuando resguardas partes sagradas de tu interior, creas espacios íntimos a los que puedes volver. Refugios donde tu alma respira sin tensión, sin juicio. Son momentos que no necesitan testigos. Instantes que son solo tuyos, no como contenido,
sino como consagración. Porque no estás aquí para transformarte en una identidad vendible. Estás aquí para convertirte en alguien íntegro, completo, entero. Y esa totalidad no se empaqueta, no se promociona, no se monetiza. Es una manera de estar en el mundo que no busca ser mostrada, sino plenamente vivida. Te invita a sentir con profundidad, sin la urgencia de traducir cada latido en historia para otros. Ahí, en ese espacio preservado, nace la libertad más auténtica. No en el reflejo pulido, sino en ese santuario silencioso donde tu verdad interior descansa, y por fin, se siente suficiente. Así que antes de tu próxima publicación, detente. Haz una pausa honesta contigo. Pregúntate, ¿estoy compartiendo esto porque me siento en plenitud o porque me siento vacío? Si nace del vacío, date el regalo de llenarte primero. Si viene del miedo, quédate con él el tiempo suficiente para comprender qué necesita. Pero si lo que sientes es amor, auténtico, sereno, cálido, recuerda esto, el amor real no necesita alzar la voz. Su fuerza habita en el silencio. Ya se expresa incluso cuando no dices nada. Permite que tu silencio refleje lo que verdaderamente importa. Que tu privacidad se convierta en un acto de reverencia. Que tu contención no sea distancia, sino un profundo regreso a ti misma. Porque al final, no es el volumen con el que proclamamos nuestras verdades lo que define quiénes somos, sino la profundidad con la que estamos dispuestos a vivirlas. Y si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si te ha susurrado una verdad que no sabías que necesitabas, no te detengas aquí. El próximo video te llevará aún más adentro, hacia sanación auténtica, hacia descubrimiento, hacia reconexión. Quizás sea justo el caos sagrado que tu alma llevaba tiempo esperando. Haz clic en suscribirte, activa las notificaciones y únete a una comunidad comprometida con la verdad, la transformación y el cambio real. Dale me gusta, compártelo, y déjame un comentario. Tu historia también merece ser escuchada, incluso cuando se dice en voz baja. No caminas sola. Te encontraré en el próximo video, donde continuaremos recordando, juntos, quienes siempre hemos sido.